Vivimos en una sociedad que no quiere mirar hacia la muerte, a la que le cuesta acompañar en el dolor, que evita darle su tiempo al duelo y que ignora pérdidas tan desgarradoras como la de un hermano. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: el duelo cuando pierdes a un hermano. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Cuando empezó esta temporada de Un Tema al Día, mi compañero Marcos García Santonja me dijo que una tarde al mes se tendría que marchar un poco antes del trabajo. Iba a participar en un grupo de hermanos. Por lo que Marcos me ha contado desde que le conozco, por lo que ha escrito en eldiario.es y por alguna referencia que hizo en un capítulo de este podcast el año pasado a su hermana y al síndrome de Rett, supe que me hablaba de un grupo de hermanos que han perdido hermanos, que iba allí por su historia personal y por la de su hermana, Paula. Pero esta no es la historia que vamos a contar hoy. Vamos a contar la historia de Violeta y la de su hermano Rodri. Violeta es una de las personas que Marcos ha conocido en este año de reuniones. Perdió a su hermano hace poco más de un año y luego se dio cuenta de que se sentía terriblemente sola. Nadie hablaba del duelo de un hermano. Nadie parecía saber cómo ayudar. Cuando eres hijo y pierdes a tus padres, eres huérfano. Cuando fallece tu hermano o tu hermana, eso no tiene nombre. Y ahí empieza un silencio. Un silencio que para Violeta y para mi compañero Marcos se ha roto en parte por lo que han encontrado en ese grupo de hermanos. Un grupo de hermanos que organiza Vida y Pérdida, un proyecto organizado por un grupo de psicólogas para acompañar en el duelo. Marcos no solo me dijo que iba a un grupo de hermanos, también me dijo que quería contar lo que eso implicaba, lo que se vivía allí, para contribuir a romper el silencio en torno al duelo y en concreto por la muerte de un hermano. La historia que ahora vas a escuchar es la de Violeta, pero es un poco también la historia de todos los que, como Marcos, han vivido una pérdida de este tipo. Esta es su forma de contarla. Hola, Violeta. Hola. Violeta, le he dado muchas vueltas a cómo empezar esta conversación contigo, pero yo creo que solo tiene sentido empezarla desde un lugar. ¿Quién es Rodri para ti? Pues Rodri es mi mitad, mi persona no elegida. Es la persona que me va a acompañar en cada decisión importante que tome en mi vida, en cada reto que tenga que afrontar. Me niego a pensar en Rodri como hablar de él en pasado, porque es una persona que siempre, siempre va a estar dentro de mí, acompañándome y sosteniéndome. Este es el primer homenaje que le quiero dedicar, el primero de muchos, ojalá. Violeta, cuando todo esto pasa en tu vida, en vuestras vidas, cuando de alguna manera todo cambia y buscas algo relacionado con el duelo que a ti te toca vivir, que es el duelo de hermanos, ¿qué es lo que encuentras? Pues cuando a mí me sucede todo esto, la verdad es que me encuentro bastante sola, desamparada, abandonada, y desesperadamente busco en internet algo que me pueda acompañar en el dolor, y lo único que encuentro es algún blog concreto hablando de una pérdida o dos de hermanos, pero todo lo que encuentro en aquel momento tiene que ver con padres que han perdido a sus hijos o hijos que han perdido a sus padres, pero nada del duelo entre hermanos. ¿Y cómo llega entonces a tu vida el grupo de hermanos? Pues, bueno, yo soy psicóloga, entonces estoy formada también en duelo y busqué profesionales expertos en esta temática y llamé a la que es mi actual psicóloga, Belén, contándole mi situación en ese momento, claro. Y bueno, pues justo me dijo que iban a empezar un grupo de hermanos en septiembre. Yo contacté con ella en junio, por ahí. Entonces ahí como que vi muchísimo la luz porque era justo lo que necesitaba. Lo que ansiaba encontrar era poder encontrar a personas con las que sentirme acompañada en mi dolor, pero que hubieran pasado lo mismo que yo. Intentemos explicar
en qué consiste un grupo de hermanos, ¿no? Nosotros llegamos allí y intentemos transmitir de alguna manera cómo son nuestras dinámicas de grupo, qué se hace allí, porque decimos grupo de hermanos y mucha gente no entenderá qué es eso exactamente, ¿no? Violeta, ¿qué es un grupo de hermanos? Bueno, en nuestro caso está dirigido por 2 psicólogas, Belén y Araceli, que suelen traer una dinámica que hacer en el grupo. Cuando llegamos a la sesión de grupo, nos sentamos en círculo y siempre nos preguntan que cómo venimos a nivel emocional, y al finalizar la misma también nos preguntan que cómo nos vamos. Y bueno, luego me viene a la mente una terapia que a mí me marcó mucho, que tenía que ver con presentar a nuestros hermanos. Y bueno, esto recuerdo que me costó demasiado. ¿Podríamos poner algún ejemplo concreto de cosas que haya aportado el grupo, que te haya aportado a ti y que de alguna manera hayan servido para todo este proceso? A mí, así sin pensar mucho, lo que más me ha ayudado el grupo de hermanos es a sentir que el dolor siempre va a estar y aprender a convivir con ello, a poder convivir con la ausencia, pero sobre todo a que pueden convivir un dolor extremo y sensaciones agradables. Al principio eso a mí me parecía como una falta de respeto, incluso ver a mis compañeros que sonrieran o que hicieran bromas, pero con el grupo he aprendido que eso puede estar, que puedes sentir un dolor horrible y desgarrador, pero que puedes tener momentos en los cuales te puedes reír o puedes disfrutar de un plan social, por ejemplo. A mí también me ha ayudado muchísimo a poder permitirme transitar por ciertas partes de mi hermano, que son su humor, su espontaneidad y su sinceridad. Cuando yo empecé en el grupo, a mí me daba mucho miedo sentirme muy lejos de gente del grupo, también por mis circunstancias, por cómo había sido mi adiós, mi duelo y mi llegada a ese punto concreto del grupo de hermanos, ¿no? ¿A ti te ha pasado esto, Violeta? A mí lo único que me pasó al principio del grupo era la preocupación que sentía de que yo había perdido a mi hermano muy recientemente. Habían pasado unos meses y mis compañeros habían perdido a sus hermanos hace más de 2 años y medio como mínimo. Y eso era algo que a mí me agobiaba por a lo mejor no sentir que no estábamos en el mismo nivel y que a lo mejor eso estableciera una distancia entre nosotros. ¿Y la estableció? No, porque aprendí que hay una diferencia entre el tiempo emocional y el tiempo cronológico, y en el grupo sentí que lo importante era el tiempo emocional, y en el grupo he encontrado lo que siempre he buscado, que para mí es la sintonía, que es el poder conectar emocionalmente de una manera que no se puede conectar fuera, y que eso hace que dentro del grupo salga pues todo lo que llevas dentro y todo lo que necesitas compartir. Entonces, todo ese vínculo emocional, ¿crees que no lo habrías encontrado de la misma forma en otro sitio? Sé que no lo hubiera encontrado fuera, porque tu entorno te puede acompañar, te puede respetar, te puede escuchar, pero creo que una pérdida de este tipo solo la pueden llegar a entender de la forma que yo necesitaba que se me entendiera con personas que hubieran pasado por lo mismo. Violeta, ¿crees, a partir de tu experiencia, de lo que has vivido, que vivimos en una sociedad que no sabe acompañar en el dolor? Sí, yo creo que vivimos en una sociedad que no sabe acompañar en el dolor. Yo entiendo que es muy difícil acompañar en el dolor a una persona que está rota. Incluso yo en aquel momento no sabía muy bien cómo quería que me ayudasen, pero sí que es cierto que siguen existiendo ciertas creencias del tiempo cura las heridas, o la creencia de que ha pasado 1 año y ya tienes que estar mejor, y creo que estos son mitos en torno al duelo que no benefician en nada. Entonces creo que también hay mucha idea de cómo hay que afrontar el dolor en cuanto a tratar de evitarlo o intentar estar activa cuando a lo mejor no puedes. Yo, por ejemplo,
estuve con una baja laboral que me impedía trabajar. Entonces creo que es clave acompañar desde el respeto, desde el poder adaptarte a lo que va necesitando la persona en cada minuto, me atrevo a decir. Yo he tenido la suerte de contar con un círculo íntimo de familiares y amigos y amigas que han sabido respetar estos tiempos y que aún sigue estando ahí. En esto la verdad es que me siento súper agradecida. Yo aconsejaría preguntar a la persona que ha tenido este tipo de pérdida qué necesita. No tomar distancia por interpretar que así cuidas, porque si preguntas vas a traer a la mente el dolor. El dolor está siempre. Lo que necesita una persona que está pasando por una situación de este tipo, al menos desde mi punto de vista, es sentirse acompañada. Entonces, que no se tome distancia, que se acompañe desde el lugar que la persona vaya identificando que necesita. No sé si además en este no acompañamiento, podríamos decir, que la sociedad no hace con el dolor en general, hemos encontrado un lugar en el que especialmente nos acompaña. ¿Está especialmente invisibilizado el dolor entre hermanos, Violeta? Yo creo que sí. Hay muy poca información sobre este tipo de duelos. No se tiene en cuenta lo que sucede en esa familia cuando hay una persona que pierde a una persona que está a su mismo nivel, como está un hermano, y cómo se acompaña a esa persona en el dolor. Violeta, ¿qué te dirías a ti misma? A esa Violeta de hace meses que inicia un grupo de hermanos con gente a la que le ha pasado lo mismo que a ella, cada uno con su historia particular. ¿Qué le dirías ahora, tiempo después de todo lo que has conocido y lo que has escuchado y todo lo que hemos hablado juntos? Pues le diría que confíe en el grupo, en las personas que hay dentro, que confíe en que va a poder retomar sobre todo su vida laboral, porque yo al ser psicóloga tenía mucho miedo de no sentirme capaz de poder seguir acompañando a personas en su dolor y ahora sí que estoy siendo capaz. Y le diría que el dolor ya no va a ser tan intenso. Sí que en ciertos momentos va a seguir siendo intenso, pero ya no va a ser tan inhabilitador como al principio, que va a salir de ese estado de shock para aprender a convivir con el dolor desde otro lugar. Esta conversación es especialmente complicada porque ambos hemos pasado por lo mismo. Yo tengo muy claro por qué estoy contando esto, por qué estamos contando esto. Pero te lo quiero preguntar a ti, que estás haciendo un esfuerzo. ¿Por qué lo estás contando tú? Pues yo lo estoy contando porque hace unos meses nació en mí como un cometido a nivel interno de tratar de cambiar cómo de invisibilizado está el duelo entre hermanos. Por ejemplo, a través de que una persona que haya pasado por lo mismo que yo pueda escuchar este podcast y se pueda sentir un poquito más acompañada de lo que yo me sentí en aquel momento. Y lo hago principalmente por esto, por cambiar las cosas del duelo entre hermanos. Violeta, ¿cómo le contarías a Rodri lo que has vivido con el grupo de hermanos? Pues esta pregunta me cuesta muchísimo porque supone hablar con una persona que físicamente no está y a la que deseo ver y tocar en cada momento. Porque daría cualquier cosa por poder despedirme de él, por poder darle un último abrazo. Le contaría que muchas veces me he pillado pensando en cómo iba a contarle lo que había pasado en la terapia y he tenido que chocar con mi realidad porque ya no está. Que todavía no me creo que no esté conmigo y que vaya a tener que vivir sin su mirada y todo lo que implicaba para mí. Y también le diría que en el grupo he encontrado un amor diferente, muy íntimo, único, que ojalá nunca hubiese encontrado, porque eso implicaría que él todavía estaría con nosotros. Pero que en este grupo he podido encontrar una luz en una oscuridad súper profunda. Violeta, muchas gracias. Gracias.
Y antes de marcharnos, A la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Iral, con Tenía la duda o no te lo habías preguntado, y a Charlie OK, de Supergeografía, en Alimenta tu Coco. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promo Podimo. esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.